Dele la bienvenida y empiece usted la entrevista. Muy amable, A señor Javier. a ver si se cura de Vicente la Tallano, gripe, ¿no? bienvenido, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a Luisa, Javier y para quienes siguen la entrevista esta mañana. Qué bueno, Vicente. Bueno, estás ya en la Asamblea Nacional, aparentemente estás dentro de los asambleístas que irían a esta nueva asamblea. Cuéntanos un poquito, después del menjurje que hubo antes y después todo de la asamblea ¿cómo se llama? Del pan de yuca, o celebrar justamente eso de ahí. ¿Qué va a hacer esta asamblea y con esta nueva propuesta? Que hay algunos que se repiten, pero la gran mayoría de ellos no han entrado. Cuéntanos un poquito. Jaime, esta no puede convertirse nuevamente en una asamblea del bizcocho o una asamblea de conflicto y menos aún una asamblea que discuta temas intrascendentes o irrelevantes. Lo dijimos en la campaña, desde el día uno tenemos que escribir una agenda de trabajo que ponga en discusión qué vamos a hacer para aportar en materia de seguridad, qué vamos a hacer para crear condiciones que permitan ser una alternativa para mover el mercado laboral. Hay que aprobar la ley de riesgos en materia de salud, hay que tratar el veto a la ley de salud mental y obviamente mejorar en lo que se pueda la norma. Tenemos tratados internacionales que discutir y que ratificar, como Costa Rica, por ejemplo, China, que van a llegar a la Asamblea Nacional, y todo aquello que permita al país darle gobernabilidad. Si bien es cierto, tenemos que esperar el resultado electoral de las elecciones del 15 de octubre. Lo responsable es sumarnos a una agenda de trabajo de país en la que cada quien, cada función del Estado haga lo que le corresponda. Vicente, se habla mucho tras bastidores de pactos entre la Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano en su momento. ¿Qué tan cierto es esto y hasta qué punto la Asamblea permite que se hagan alianzas con contrincantes, entre comillas, políticos? Jaime, lamentablemente ese rumor, ese pasillo que fue sembrado por Guillermo Lazo y por su bancada legislativa, de un acuerdo que jamás existió con el correísmo, fue tomando fuerza, súmele algunos acólitos de la opinión pública, que se suscitó en el periodo pasado, coincidencias puntuales en votaciones en las que se estaban discutiendo temas que beneficiaban a los ciudadanos y nuestras causas han sido las mismas: no impuestos, mano de hierro en contra de la delincuencia y todo aquello que pueda servir para aportar en la calidad de vida de los ciudadanos. Y nuestro único compromiso es con el pueblo ecuatoriano, con nuestro compromiso de trabajo, que es al que me acabé de referir. El día de ayer nos reunimos como bancada, quienes hemos tenido el favor popular, y vamos a llegar a la asamblea en el mes de noviembre y tomamos una primera decisión, que en lo legislativo ratificamos nuestro plan de trabajo, que fue no solo presentado al Consejo Nacional Electoral, sino expuesto en la campaña a todos los ciudadanos. Segundo, que nosotros vamos a esperar que se dé el resultado de la segunda vuelta electoral para en ese momento, pues obviamente, poder discutir qué va a pasar al interior de la Asamblea. En este momento lo consideramos prematuros. Y tercero, tomamos la decisión de votar, de apoyar la candidatura en segunda vuelta del señor Daniel Noboa Sin. Perfecto, Vicente. Finalmente, son 14 asambleístas hasta el momento, o al menos eso se proyecta, porque 18, no hay todavía resultados 18, Jaime, oficiales. 18. ¿Perdón? Sí, pero Tenemos 18 legisladores. ya, pero son 18 en alianza, ¿verdad? No, Es decir, hay son 16 candidatos y 2 aliados de dos. organización política, que son legisladores orientales en Sucumbíos y en Napo. Perfecto, eso es lo que quería preguntar. No me paso a Luisa de ellos que está en cabina. Gracias, Vicente, por contestar las mías. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Jaime. Un gusto saludarlo, estimado Vicente, y de mi parte felicitarlo a usted y a todo el grupo de los asambleístas electos por el Partido Social Cristiano. Enhorabuena. Sé que van con mucho optimismo y con muchas propuestas interesantes en favor del país. Yo quiero preguntarle, por su experiencia y su trayectoria en política, ¿cuál es su lectura o percepción respecto del por qué no logró entrar Jan Topic a la segunda vuelta electoral? Porque si la memoria no me falla, hasta al menos una semana antes, él estaba muy bien en las encuestas, incluso el mismo día de las elecciones, de acuerdo a los resultados de algunas firmas o empresas encuestadoras,
se hablaba temprano, antes de que finalmente se decantara el hecho de que iba Daniel Noboa a la segunda vuelta, que había incluso la posibilidad de un empate técnico y se disputaban hasta ese momento la segunda vuelta en el segundo lugar como finalistas entre Noboa y Topic. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué fallaron? ¿Qué fue lo que impidió que Jan Topic entre a la segunda vuelta con Luisa González? Bueno, Luisa, primero, buenos días, muchísimas gracias por sus buenos deseos. Tenga la absoluta certeza de que nosotros vamos a hacer un trabajo responsable como bloque en la Asamblea Nacional. Creo que hay varios temas para analizar. Primero, siempre el número de indecisos fue bastante alto. Y hay muchas personas que tomaron la decisión, de hecho probablemente el día en la urna, días antes a la elección, se generó una campaña negativa, una campaña sucia en redes sociales bastante violenta, en la que se firmaron cosas que no solo no eran ciertas, como por ejemplo el tema de Guayaquil, de las cámaras. Creo que eso puede ser un factor que hay que analizarlo, habrá que estudiarlo, medirlo. Pero fue con dedicatoria a Topic. Sí, fue brutal, fue una embestida terrible, una bajeza. Esas son las prácticas que condenamos en la política. Nosotros por nuestra parte llevamos una campaña de altura, de propuesta, fundamentalmente la más dura. ¿Quiénes Seguridad. estaban desde lo que ustedes pueden Bueno, el corregir? correísmo sin duda alguna. Ellos tienen una expertise y son públicamente conocidos por este tipo de obrar, y pasó. Pero definitivamente el ciudadano, Luisa, tomó una decisión que hemos respetado. La participación de Topic fue una participación frontal, una buena participación electoralmente, es un buen resultado. Su propuesta fue clara, la enfrentó con valentía y eso permitió que él tenga alrededor ya del 15% de la votación a nivel nacional. Oiga, Vicente, antes de analizar las otras posibles causas que finalmente impidieron la entrada de Topic a la segunda vuelta, también trascendió, y aquí valga la oportunidad para que usted pueda aclararlo, se dijo en redes particularmente, donde también hay mucha fake news y cosas que no son reales, pero siempre es bueno aclarar, ¿no?, que Topic también era candidato de Correa y que esto era parte de la alianza que por temas de coyuntura en su momento se dieron durante el respaldo que en su momento se daba al presidente Lasso para permitirle la gobernabilidad, porque ha quedado claro, y así lo ha dicho el principal personero del PSC, líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, que lo que en su momento hubo era un deseo o voluntad de poderle dar gobernabilidad y apuntar a aquellas tesis que sí respaldaban y lo cual dieron en primera instancia el apoyo a Lasso. Y luego pues esto se vino abajo cuando antes de que ya se sentara al poder, el presidente Lasso se echó para atrás y terminó aliado inexplicablemente con alguien de corriente totalmente opuesta, incluso a su línea y conducción y manejo hasta de vida privada y personal. Pero era verdad de esto, decían que Topic era el candidato también de Correa y que ahí tenía a dos, que estaba jugando a dos ases, que por un lado tenía a Luisa González y que por otro lado tenía a Jan Topic. En lo absoluto, no solo por Topic, y él con claridad ha expresado su posición. Yo no soy correísta, lo dijo. Nosotros tenemos una propuesta de país y una propuesta que está encaminada precisamente para resolver problemas que fueron generados en gobiernos anteriores como al que nos estamos refiriendo. Y en cuanto al Partido Social Cristiano, desde que se instaló, y regresemos un poquito para atrás, el proceso legislativo en mayo del 2021, a partir de ese momento, el señor Lasso, sus acólitos y sus aliados de turno, que fueron moviéndose desde esa constitución de la Asamblea. No olvidemos que terminó en Pachacuti con la presidencia de la Asamblea con la señora Yori, que después terminó destituida y ya sabemos vergonzosamente por qué terminó perdiendo su cargo. Pero a partir de eso se sembró en la opinión pública, en el círculo rojo de la política, esta tesis que nacía de ellos de que había un acuerdo con el correísmo que jamás existió. Nosotros siempre hemos defendido lo que pensamos. Y si hay una organización política que con hechos, no solo hablando, ha defendido a los ciudadanos en contra de las posturas del correísmo, lo hicimos nosotros y lo hicimos de Guayaquil. Y para muestra, la última marcha en junio del 2015 para oponernos a esa pretensión perversa de meterle la mano al patrimonio del ciudadano con el impuesto a la herencia y la plusvalía. Y hay muchísimas otras cosas. De hecho, Guayaquil siempre fue un bastión de resistencia para defender la libertad de expresión con esa ley mordaza
que en su momento se aprobó precisamente durante ese periodo. Oiga, Vicente, legislativo. ¿quiere decir entonces que en esta nueva asamblea con los correístas ni a misa ustedes? Nosotros hemos sido claros, no tenemos un pacto con los correístas, no lo hemos tenido en un parlamento, y esto es lo que no hay que dejar que se satanice. Okay. Cuando usted llega y usted quiere aprobar una ley, usted tiene que hacerlo públicamente, sobre la mesa, y buscar consensos para aprobar la ley. Por ejemplo, en mi caso, yo he propuesto que exista en el Código de Trabajo un contrato de jornada parcial especial que permita una cuantificación para que sea pagada por horas con seguridad social, y para que eso pase se necesitan votos, y usted necesita los votos de todos aquellos que se convenzan de la idea y que puedan coincidir con esto. Y esto es lo que tiene que pasar en un parlamento. ¿Podrán hacerlo y no lo tome a mal, ojo, en minoría, solo 18, porque ahora las dos principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional son precisamente los correístas, y ahora Construye. Recordemos que Construye, a través del señor Villavicencio y ahora a través de su candidato presidencial, Cristian Zurita, tampoco les ha hecho buena cara a los socialcristianos. Bueno, el actuar y el obrar dentro de la Asamblea tiene que ser un obrar responsable. Bien. Y esas posiciones que polarizan, esas diferencias, tienen que quedar a un lado. Nosotros tenemos como país y como Asamblea la obligación de escribir una agenda de trabajo. En estos 14 meses, ¿qué vamos a hacer para aportar en la crisis de inseguridad? Fundamental. ¿Qué vamos a hacer para crear condiciones que permitan mover el mercado laboral? Para citar los dos temas más importantes en los que se van a enfocar, que le preocupan a los ciudadanos, Luisa. Y la solución no puede ni debe tener ni ideología, ni personas, ni colores. Tengo una última inquietud para darle enseguida el paso a Bolívar San Martín. De acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la función judicial, y conforme se están creando o conformando o configurando los bloques dentro del Poder Legislativo, ¿les correspondería a ustedes alguna dignidad interna? ¿Hay alguna comisión que les interesaría presidir y por qué? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución establece que cuando usted obtiene un número de legisladores que equivale al 10% de la Asamblea, es decir, 14 legisladores, bien, usted se constituye como bancada legislativa. Ese es un derecho, y nosotros vamos a ocupar el espacio de presentar nuestro representante en el CAL, porque la ley así lo manda. Okay. Nosotros ayer hemos decidido no hacer ningún pronunciamiento en este momento. Vamos a esperar que se den los resultados de la segunda vuelta, que es lo responsable, apuntalar casa adentro nuestros proyectos, nuestro plan de trabajo para poder llegar desde el día 1 y empezarlos a trabajar. Y no es momento de pensar en los estamentos administrativos de la Asamblea, Luis, es momento de pensar en cómo podemos juntarnos para resolver los problemas del país, que desde la Asamblea tienen que también empezarse a discutir y a tratar inmediatamente. Indistintamente de cuál sea la dignidad, usted lo ha dicho con claridad. Un saludo para el doctor Jaime Levet, mi gran amigo, mi cirujano plástico, siempre nos escucha y nos dice, Bolívar, un saludo para todos los periodistas de la mesa de diálogo, sin duda son los mejores. Gracias, Jaime. Doctor, qué gusto, Vicente, usted es una persona que tiene ya, es joven, pero tiene ya recorrido político, sabe leer también, en términos políticos me refiero. El tema de los partidos y movimientos que en estos momentos tenían, no digo un caudal representativo, pero recordemos que Pachacuti tenía 25 en la asamblea pasada, y en esta alcanza 4, están peleando un quinto, otros dicen 3 y alcanzan un cuarto. Ustedes tenían 24 en la asamblea anterior y ahora tienen 18, ¿sí? ¿A qué voy? Es hora de renovar los cuadros, porque el Partido Social Cristiano en su momento fue una fuerza a nivel nacional, luego se fue reduciendo, en el caso de Guayaquil de igual manera, pero reitero, o sea, es importante renovar, si no, como dice también el adagio popular, o es renovarse o morir. Bueno, yo creo que esta elección nos ha dejado algunas lecciones. Si nosotros ponemos sobre la mesa el porcentaje de votos de Noboa, el porcentaje de votos de Zurita y el porcentaje de votos de Topic, es decir, del segundo al tercero, claramente el país votó por una opción diferente. No votó por una opción tradicional. El país no quiere confrontación, el país quiere consenso y quiere soluciones, porque eso representan con sus propios matices cada una de estas alternativas.
Ahora, nosotros como bloque legislativo hemos obtenido 18 curules, exactamente igual como lo obtuvimos en el periodo del 2021. 16 candidatos propios socialcristianos, 2 candidatos parte de nuestras alianzas, fundamentalmente en la región amazónica. Y aquí lo importante es que en general los partidos políticos y las fuerzas representadas en la Asamblea, Enrique, comprendan de que la gobernabilidad es fundamental. Si bien es cierto, la línea madre tiene que venir del Ejecutivo, la Asamblea tiene que aportar en todo lo que pueda para que esas acciones empiecen a darse lo antes posible. Y volvemos a lo mismo. Si el Ejecutivo en materia de seguridad, por ejemplo, que es la principal problemática que estamos afrontando, es el encargado de ejecutar el plan de trabajo, de asignar los recursos, desde la Asamblea tenemos que hacer lo que corresponda. En la fiscalización, por ejemplo, y lo dije en estos micrófonos muchísimas ocasiones, no podemos dejar libre al Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque es el órgano rector administrativo de la justicia. No es posible que los ciudadanos, que ustedes, la opinión pública, que son veedores importantes también, no conozcan, por ejemplo, en el caso de Guayaquil o de Guayas, cuál es la producción de los fiscales y los jueces penales. ¿Cuántas sentencias se están dando por delitos flagrantes? ¿Cuántas personas se benefician con una medida alternativa a la prisión preventiva cuando está prohibida, por ejemplo, en el delito de robo, o en la muerte, o en el sicariato, o en la extorsión? Y es importante eso para ahí empezar a aplicar correctivos desde la fiscalización responsable, no intrometiéndonos en otra función del Estado. Porque en este momento, quienes nos están escuchando en este micrófono, simplemente les interesa qué puede hacer el presidente o presidenta que gane la elección y qué puede hacer la Asamblea para vivir más tranquilos y para que la inseguridad deje de ser una preocupación, y también ya casa adentro, cómo el hijo, cómo el señor va a poder tener trabajo. Entonces, Enrique, los partidos políticos que no entiendan eso, simplemente en un año y medio en el que nuevamente vamos a tener un proceso electoral, van a tener sin duda alguna un muy mal resultado. Yo creo que en 14 meses se pueden hacer muchas cosas para sentar las bases que nos permitan empezar a resolver los problemas. Con Topic lo decíamos, nuestra meta era por lo menos en estos primeros 14 meses reducir en un 30% el número de muertes violentas. Habrá que escuchar cuál es la propuesta de quien resulte electo y sumarnos para poder aportar dentro de nuestra competencia en aquello, en conseguirlo. Antes de continuar con mi segunda pregunta, quiero que vea este tweet y también en Instagram, revista Vistazo. Decomiso récord de droga en España, 9.5 toneladas de cocaína que procedían de Ecuador. Oficialmente somos un narcoestado. Lamentablemente. Oficialmente. Ahora, ahí va mi pregunta, Vicente. Ustedes defendieron con vehemencia la seguridad, es lo que demandamos los ecuatorianos. Yo sumo 2 temas más, el empleo, la salud. No podemos seguir dispersando, reitero, el tema en otro tipo de cosas. Es mi criterio, porque estamos demandando seguridad diaria. Literalmente este país se baña en sangre todos los días. Esto no puede continuar. De igual manera tiene que ir de la mano el empleo. Es impresionante ver cómo se han multiplicado, ya no los informales, Vicente. Hay gente que ya le está solicitando que le dé de comer, literalmente. Yo lo he vivido. Y luego entonces, ¿qué decir de la salud? Entonces, ojalá que esta próxima asamblea en algún momento recapacite. Usted ya hizo un llamado a la unidad, pero ojalá que sean escuchados por todos. Lamentablemente, 7 de cada 10 ciudadanos no tienen empleo en el Ecuador. ¿Y qué es lo que debemos de hacer, no solo desde la Asamblea, sino también desde el Ejecutivo, para que esto cambie? Primero, el presidente que el Ecuador escoja tiene que ejecutar, Enrique, tiene que gobernar. ¿Y cuál es la forma más elemental en economía? Invertir. Y por eso tenemos coincidencias con Daniel Noboa. Nosotros estamos absolutamente convencidos que hay que incrementar la inversión en obra pública y en servicio público. No solo para atender al ciudadano, como por ejemplo en salud, que los hospitales tengan por lo menos medicina. Por favor. Hay que contratar esos 20.000 médicos que le hacen falta en la red pública de salud del Vicente, país. Perdón que haga esta digresión. Salud mental. Definitivamente. Por Dios, salud mental. A ver, allí necesitamos psiquiatras, mire, y lo digo fuera de broma. El tema Muy está en listo, serio. el tema está listo. Hay que conocer el veto que el presidente Lasso envió y que está allá en la Asamblea. Ese es uno de los primeros temas que deben ir en la agenda, porque la salud mental es importante, más aún hoy con esta crisis de ansiedad que se está viviendo por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de oportunidades. Pero es importante eso, y yo los venía escuchando y escuchaba al vocero de la Asociación de Municipalidades hablar de qué pueden hacer de los gobiernos locales para aportar en materia de seguridad, y se puede hacer mucho. Miren, yo vengo del municipalismo, he sido formado junto al abogado Nebot
en esto y creo que los gobiernos municipales deben comprender algo. Sí, hay que colaborar con la policía como lo ha hecho Guayaquil y entiendo lo sigue haciendo con recursos, con cámaras. Está allí la tecnología, el 911. Pero debemos entender que para resolver o atacar el problema de la inseguridad tenemos que ir desde las bases. Es decir, tenemos que ir con los gobiernos locales a recuperar los espacios públicos, las plazas, los parques, las canchas, con las policías metropolitanas, y allí sí tiene que estar la policía cuidándolo. Segundo, la oferta académica de formación, de capacitación técnica que dan los municipios tiene que funcionar. La oferta de salud, más allá de la que no es una competencia puntual, que dan algunos municipios, tiene que funcionar. Cuando trabajemos de manera conjunta, los municipios hagan para aportar a recuperar los espacios públicos lo que tienen que hacer, que eso sí es su competencia, y el gobierno central ponga la plata para hacer lo que tiene que hacer en materia de seguridad, las cosas van a empezar a cambiar. ¿A dónde voy con esto, Enrique? Tenemos que juntarnos y como país tener no solo una meta, sino una verdadera política pública en la que cada quien haga lo que le tiene que hacer. La Asamblea lo propio. Si hay que aprobar o afinar una reforma legal, hagámosla. Tenemos que fiscalizar responsablemente para que los jueces hagan su trabajo. En este país, el Consejo de la Judicatura no asigna el recurso para que la justicia mejore. Los usuarios no tienen un acceso claro, no hay condiciones. Algunas salas de audiencia no hay ni siquiera luz. Y se lo digo como abogado en ejercicio de la profesión. Entonces tenemos que encargarnos y para eso sirve una fiscalización responsable. ¿Dónde están los recursos de la judicatura? ¿Dónde están invertidos? ¿Dónde están las nuevas unidades judiciales? Y sí, hay discusiones interesantes para combatir el crimen organizado. En la campaña en primera vuelta se habló mucho de los jueces sin rostro, se habló mucho, otra propuesta de que algunos puedan despachar inclusive desde las embajadas en otros lugares. Bueno, ese es un tema interesante, hay que ponerlo en la mesa para procesarlo porque eso sería un aporte, pero en estos 14 meses podemos hacer algo y definitivamente necesitamos un presidente que ejecute, un presidente que haga, que se haga responsable y que se ponga enfrente de las decisiones que el país debe de tomar para enfrentar esta crisis de inseguridad que estamos viviendo. Y otra cosa, Vicente, escucho de muchos, y bueno, en su momento yo también en algún momento me alineaba y decía, bueno, ¿por qué pueden hacer 1 año, 6 meses? No, se puede hacer bastante. Si vivimos en estos momentos en una emergencia, una crisis de violencia, de inseguridad, están, reitero, literalmente están muriendo todos los días. Yo me quedo asombrado. De ayer mi compañera Luisa Delgadillo hacía mención de una bebé de 19 años que producto de una bala en estos denominados víctimas colaterales, por Dios, le ciegan la vida a una bebé de 19 días, no años, días, 19 días. Algo hay que hacer. Definitivamente, mire, la pasividad no es una opción. La discusión inerte, la discusión política, el debate que no nos lleva a nada, no es una opción en este momento. Tenemos que cerrar filas para que las soluciones empiecen a llegar. En 14 meses sí podemos sentar las bases para resolver este problema. Y se lo decía, si nosotros apretamos las tuercas y hacemos que los jueces y fiscales, que no todos son malos, porque sería injusto decir que todos son pillos, pero hagan su trabajo, lo van a hacer, pero necesitan garantías, Enrique. Claro que sí. ¿Cómo usted le puede pedir a un funcionario judicial que haga su trabajo si está amenazado? Tenemos que encargarnos de que eso pase, y por eso lo importante de estas unidades especializadas que a cierto nivel de criminalidad brinden garantías, pero es que el problema muy grave no solo está dado en lo que nos alarma, las muertes por los sicariatos o las víctimas colaterales, es ya el robo descarado en los semáforos, en las calles, es como que están empoderados, ¿no? Entonces es importante entender de dónde parte el asunto para poder resolverlo. Necesitamos un plan de trabajo y recursos. Sin eso no hay nada. Es lo que hemos demandado estos 2 años de este periodo de Guillermo Lasso y no lo hemos tenido como país. Que, por ejemplo, los temas elementales como las contrataciones de las balas, de los chalecos, de los fusiles, de todo aquello que sirva para que la fuerza pública haga su trabajo se dé inmediatamente. Claro. A eso nos referimos cuando una correcta inversión pública, que sí se lo puede hacer en estos 14 meses, Enrique, porque no podemos tampoco bajar los brazos. Definitivamente la situación es bastante compleja, pero haciendo las cosas bien y delimitando los roles, podemos empezar a dar solución a todo esto. Vicente, solo te pongo 2 ejemplos nada más de firmeza y decisión. Singapur, sabes perfectamente. Aparece un Duterte, mira, lo que era
Un país de narcotráfico, asesinato, sicariato, prostitución y todos los males, ahora resulta que es un atractivo turístico y económico. Bueno, y vayamos a Centroamérica, El Salvador. Ya sabemos el nombre, pues no es necesario repetirlo. Hay de por medio, Vicente, firmeza, decisión, pantalones. Mira, no podemos tomar decisiones tibias. Y eso es el gran punto de partida. Nosotros en la campaña, a manera de ejemplo, lo hicimos con Topic. Se movilizó a la litoral, colocó un inhibidor, probó que por 30 minutos se pudo bloquear la señal de comunicación, que era una de las tantas acciones que tenía que realizarse hablando de un plan integral en materia de seguridad. ¿Y por qué? Porque cuando tú verdaderamente cortas la comunicación del interior de cualquier centro penitenciario del país con el exterior, estás impidiendo que se orquesten robos, sicariatos, asesinatos o que se siga manejando una organización criminal con absoluta tranquilidad. Entonces, como esas cosas que son puntuales, y un ejemplo, que es un tema de fundamentalmente de decisión, hay muchas por hacer. Y es allí cuando, por ejemplo, Topic ha puesto a disposición del candidato Noboa su plan de seguridad, un plan absolutamente claro, detallado, en la forma, en el fondo, en las fuentes de financiamiento y en qué es lo que hay que hacer progresivamente para poder enfrentar esta situación. Y es que lo importante aquí, en este momento, o entendemos como país que tenemos que juntarnos y aportar, o la situación simplemente, Enrique, se va a seguir complicando. Ahora, sin duda alguna, responsablemente, hay que esperar el resultado de la segunda vuelta electoral. El análisis político podría decir muchísimas cosas. Yo creo que las elecciones hay que trabajarlas y ganarlas, no se las ganan sumando o restando, porque también veo por allí que algunos están haciendo un análisis muy plano, que la UNA tiene un techo, entonces por acá estos no van a votar nunca por los de acá y ya el tema está resuelto. No, aquí también lo importante y lo responsable es que quienes aspiran a la presidencia de la República nos digan, por ejemplo, en un tema importantísimo, en seguridad social, ¿cuánto es la deuda del Estado con la seguridad social? ¿Cómo van a devolver plata? Así es. ¿En cuánto tiempo? Así es. ¿Cuál es la posición sobre esa perversa propuesta de aumentar los años de jubilación o meterle la mano a bonificaciones como el 13º o 14º? Esos son los temas que el país necesita saber para tomar una decisión. Nosotros estamos claros qué hemos hecho y qué vamos a hacer desde la Asamblea. De hecho, la bancada social cristiana presentó en esta asamblea que fue cesada un proyecto que está listo para votar para segundo debate, y eso va a impedir que cualquier gobierno de turno, indistintamente del nombre o la ideología, le meta la mano a la plata de la seguridad social y sigan usando la plata de la seguridad social como caja chica, como ha venido pasando. Y eso es importantísimo, porque si no blindamos los dineros de la seguridad social, estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad del seguro social. ¿Y ahí qué viene de la mano? Hacer lo que tengamos que hacer para que se creen condiciones, se generen contrataciones y los aportantes aumenten. Nosotros tenemos una tesis que también es importante. Estamos convencidos que la seguridad social tiene que abrir las puertas para que se escoja un administrador, al menos de la ejecución de la prestación de salud. Alguien que rindiendo garantías tenga la experiencia para que no pase lo que pase hoy, que los hospitales funcionen al total de su capacidad, que los médicos especialistas existan y que la medicina se entregue. Y que no se ponga en riesgo el fondo de pensiones, oiga. Definitivamente. Claro, eso es vital. A ver, entonces, esos son los temas que hay que discutir y que son parte de una agenda legislativa responsable. Luisa, lo ratificamos, seguridad, empleo. Cuando hablamos de empleo también tenemos que hablar del tema de seguridad social y los otros dos temas, y uno último que creo que a todos nos preocupa. Este gobierno está de salida, el fenómeno del Niño está llegando, y es importante hacer presión ciudadana para que nos digan dónde están las contrataciones que se están haciendo, se van a hacer para poder enfrentarlo, porque esto puede traer muchísimas consecuencias, no solo en pérdidas de vidas, que es muy preocupante, sino también en un golpe a nuestra productividad. Hoy estamos discutiendo de la importación de arroz, por ejemplo. Son temáticas que van a impactar al bolsillo del ciudadano. El tema de la seguridad alimentaria. Y que tenemos también que preocuparnos, Así y que es. también es un tema que tiene que estar en la mesa de discusión de la siguiente Asamblea Nacional. Nosotros tenemos las cosas claras. Sabemos lo que tenemos que hacer desde el minuto uno. Nuestra hoja de ruta está clarísima. Tenemos toda la predisposición para no solo generar puentes de diálogo, sino concretar gobernabilidad. Y tienen experiencia, Vicente, y eso es importante. Esta es una bancada interesante, Luisa. Sí, hay juventud y hay experiencia,
pero lo responsable, y lo hemos dicho porque venía a otra entrevista y me insistían, sí, ¿qué va a pasar con la mayoría legislativa? En este momento no hay que pensar en una mayoría legislativa. Hay que pensar en el país. El país en este momento está enfrentando una segunda vuelta. Nosotros hemos tomado una posición. Creemos que Daniel Noboa es la mejor opción para el país. ¿Por qué? Por las coincidencias que tenemos en esto, en cómo generar incentivos para que la producción se mueva, en cómo darle garantía en la seguridad del ciudadano, mano dura contra la delincuencia. Después de eso habrá que hacer lo que tengamos que hacer en la Asamblea Nacional, pero eso no es una prioridad. Así es, de acuerdo. Gracias, estimado Vicente, por haber comparecido esta mañana aquí en Diálogo. Les deseamos muchos éxitos y saben que esta es siempre una tribuna a la que ustedes pueden venir para compartir el avance del trabajo que estamos seguros van a poder realizar en el seno de esa asamblea. Jaime, gracias y un buen fin de semana. Gracias igualmente, Luisa, y a todos los que nos escuchan. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Vicente, un gran abrazo. Suerte, un abrazo, Jaime. Y espero que el Ecuador tenga un mejor futuro. Un abrazo. Gracias. En I99